Al aire. Hola, bienvenidos a una nueva edición de la Hora SUNAS. Hoy día vamos a tener un programa para conversar sobre la coyuntura económica y social vinculada al sector saneamiento. Nos acompañan el día de hoy profesionales de la SUNAS, de la casa. Estamos con Roy Cóndor, especialista económico de la Dirección de Políticas y Normas de la SUNAS. También estamos con Dayan Sánchez, analista económico para la gestión de información de la Dirección de Políticas y Normas de la SUNAS, y con Gabriela Corimanya Jiménez, asesora de la presidencia ejecutiva de la SUNAS. Bienvenidos los tres, gracias por estar hoy día en una edición más de la Hora SUNAS, la última edición de 2023. Empezamos entonces, Roy, con esta presentación sobre el análisis de la coyuntura económica y social de nuestro país, para luego dar pase a Dayan y también a los comentarios de Gabriel. Buenos días con todos. Bueno, hoy vamos a presentar el último reporte de coyuntura económica y social vinculada al sector saneamiento. Iniciaré yo dando el contexto macroeconómico como es usual en este reporte y continuará Roy brindando especificaciones sobre el desempeño de atención de usuarios de las UNAS. Nosotros vamos a iniciar, bueno, viendo el PBI del Perú, nuestro primer indicador macroeconómico, uno de los más relevantes e importantes. Tenemos en el primer gráfico el que estamos observando la variación porcentual interanual para los años 2022 y 2023. De acuerdo con esto, en el año 2023 se registraron variaciones porcentuales del PBI, todas negativas. En el mes de octubre del 2023, la actividad económica ha decrecido en 1,2% a comparación del año anterior. Es el último dato que tenemos. La variación porcentual negativa del PBI ha estado determinada por diversos factores de choques de oferta, entre los cuales destacan la gripe aviar que tuvimos el año pasado, finales del año pasado, y por otro lado el fenómeno del niño costero que vamos a ver más adelante, acompañado también de sequías en el sur del Perú. Bueno, en el primer caso se tuvo como consecuencia la reducción de los rendimientos de los productos frutales, ¿no? En el caso del niño costero y las sequías, ¿no? Así como la reducción de los rendimientos de las campañas agrícolas en la sierra, ¿no? Asimismo, la anomalía cálida en la temperatura del mar ha afectado a la pesca, como podemos ver en el segundo gráfico, especialmente la pesca de la anchoveta por falta de disponibilidad. En el caso de la gripe aviar, esto ha ralentizado considerablemente la producción agrícola de este año. Todo ello ha tenido efectos sobre los ingresos y también la confianza del sector privado, que sumado al aumento de los precios de alimentos y la conflictividad social que vivimos a inicios de año, ha reducido la actividad de sectores no primarios como manufactura no primaria, comercio, construcción y servicios. Bien, vamos a pasar a otro indicador bastante importante y ya que afecta directamente a las tarifas eh, en el sector saneamiento. El principal componente que afecta a la tarifa es el IPM, pero vamos a iniciar viendo el IPC, el índice de precios al consumidor. En este primer gráfico vamos a observar la evolución de la tasa de inflación desde el año 2019 hasta el 2023 y su proyección hasta el 2025. De aquí podemos observar que la inflación bajó a 3,64% en noviembre de este año, luego de alcanzar un nivel máximo de 8,81% en junio del 2022. ¿No? Y bueno, desde ahí hemos tenido picos bastante altos y sé que todos lo hemos podido sentir en nuestras canastas básicas. Asimismo, se redujo la proyección de la inflación para 2023 de 3,8 a 3,1% debido a la reversión del impacto en los choques de oferta en los precios de alimentos, ¿no? Observados en los últimos meses. Cada uno de nosotros podemos observar esta reducción en los mercados, etc. Por ello, podemos concluir que la inflación total va a entrar en el rango meta del BCR en los primeros meses del otro año.
A la derecha podemos observar la variación porcentual mensual del IPC a noviembre del 2023. Y de acuerdo con los precios al consumidor han presentado variaciones negativas en 19 de las 26 ciudades donde podemos observar que se calcula el IPC, observándose las variaciones más bajas en tres de ellas, ¿no? Tenemos arriba Tumbes, Iquitos y Chiclayo, las tres en negativo. En cuanto a nuestro sector, el IPC, ¿no? El IPC de nuestro sector saneamiento, del suministro de agua, podemos observar que, bueno, no podemos observar, es un dato extra, ¿no? Que en noviembre de 2023 se creció en 0,02%, que no es muy significativo, ¿no? En tanto que la variación porcentual correspondiente al periodo de enero a noviembre sí ha crecido en 1,43%. Entonces esto sí como que empieza a significar un aumento en los precios del agua. Ahora vemos el IPC, el índice de precios por mayor. Este IPC sí influye directamente en las tarifas de agua y saneamiento, ¿no? Y cuando se va acumulando el disculpe, bueno, las tarifas se tienen que ajustar directamente, ¿no? En Lima Metropolitana observamos en el gráfico la evolución de una variación, de variación porcentual mensual para el periodo entre los años 2021 y 2023. De acuerdo con esto, en noviembre de este año, es decir, el mes pasado, disminuyó en 0,16% con respecto al mes anterior, mientras que de forma acumulada la variación porcentual del IPM para el periodo de enero a noviembre ha aumentado en 2,82%. La disminución de noviembre estuvo explicada principalmente por la caída de precios que mostraron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, como también el transporte, que en conjunto ha aportado negativamente en 0,36 puntos porcentuales, es decir, ha disminuido esa cantidad, que fue contrarrestado por el alza de los precios en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. A pesar de que estemos escuchando aquí agua, pues principalmente el alza se dio realmente en electricidad, ¿no? Que tuvo un ajuste en sus tarifas. Bueno, también otros sectores que jalaron al alza fueron restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. Todo ello en conjunto contribuyó positivamente con 0,18 puntos porcentuales a la inflación del mes. Cabe señalar también que esta variación discutida en este apartado influye directamente, como lo he mencionado, en las tarifas. Por ello es importante observar su evolución mes a mes. Tenemos luego el riesgo país. El riesgo país es un indicador muy importante para señalizar cuáles son los países con posibilidades de incumplir sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales. Dicho sea de paso, el Perú es el país latinoamericano con menor deuda internacional, deuda pública, ¿no? Es por ello que nuestro país no varía o no aumenta en su riesgo país, ¿no? Está en este momento en el tercer lugar de los países latinoamericanos, solo nos superan, ¿no?, Chile y Uruguay en este indicador. Bueno, lo que está demostrando también que todo esto denota la solidez del país, ¿no?, de nuestras variables macroeconómicas, y es debido principalmente al retorno de la estabilidad social, que bueno, a inicios de años estuvo un poco movido y como podemos observar al inicio del gráfico, está un poco más arriba, ¿no?, que ha ido descendiendo poco a poco. Bien, tenemos aquí láminas sobre el fenómeno del niño. Ya para cerrar esta parte, vamos a entender un poquito más qué ha sucedido durante el año. En el primer gráfico, en el que vemos al lado izquierdo, se observa la temperatura del mar en la región Niño 1 y 2. Es la que estamos señalando en el gráfico derecho, ¿no? Justo en el Océano Pacífico. Bueno, la variación en grados, tenemos aquí en la parte izquierda la variación en grados centígrados, como diferencia respecto a su valor promedio histórico. Aquí tenemos un término bastante importante que es el ENOS, es el Niño Oscilación del Sur,
que es un fenómeno climático que afecta las condiciones meteorológicas en varias partes del mundo, especialmente en la región del Pacífico tropical. Y ENOS se refiere a la variabilidad climática asociada con la oscilación entre el niño y la niña. Y corresponde a las siguientes regiones, ¿no? Región niño 1, 2, a la 3, 3, 4 y a la 4. Desde abril hasta noviembre de este año se ha registrado una anomalía en la temperatura superficial del mar en la región Niño 1 más 2, que es la costa oeste de América del Sur, justo donde en nuestras costas, ¿no? Llegándose a tener temperaturas altas, inusuales con un máximo en agosto. Podemos observar en la línea roja, ¿no? Un pico en agosto de 3.3. A partir de noviembre se observan condiciones cálidas moderadas, lo que ha tenido un impacto significativo en la producción agropecuaria y de pesca, ¿no? Que como habíamos mencionado antes, había disminuido, había parado por la falta de disponibilidad. En este otro gráfico podemos observar cómo ha ido evolucionando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño costero para el Perú. Y de acuerdo con esto, a diferencia del 2023, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño costero débil a futuro es moderado, es de 74%, ¿no? En diciembre, que viene a ser el escenario más probable. Finalmente, en la última tabla, en la que está por debajo, podemos observar la probabilidad de ocurrencia, pero del niño global. Y aquí revelamos que para diciembre se observa una probabilidad de ocurrencia global fuerte, extraordinaria, de 56%, que viene a ser el escenario más probable. Bien, doy paso a la exposición de Roy. Permito compartir pantalla. Bien. Muchas gracias a Jan por la exposición, por la primera parte. Muchas gracias Laura. Gabriela, gracias por su tiempo y por la atención. Como es costumbre, en las presentaciones de Laura Sunaz tenemos dos partes, ¿no? La primera parte es la coyuntura económica para no perder de vista que vivimos dentro de un contexto macroeconómico que tiene influencia sobre nuestro sector. Y quisiéramos cerrar el año haciendo énfasis en un aspecto muy importante que tiene que ver con romper las asimetrías de información y tiene que ver con las orientaciones y atenciones que brindamos de aquí, de la SUNAS, a los usuarios, ¿no? En una sesión anterior, nosotros hablamos acerca de la insatisfacción de los usuarios, ¿no? Dijimos que la insatisfacción de los usuarios se transforma en respuestas visibles, como son las quejas o las solicitudes de reclamo, y también expresiones no visibles, ¿no? Como la difusión de información negativa, la desconfianza. Entonces, todos estos dos efectos, ¿no? Pueden menguar o pueden disminuir si es que tomamos en consideración el papel muy importante que tiene la información, ¿no? Y más aún la orientación. Entonces, como regulador, nosotros tenemos esta función de orientar a los usuarios, ¿no? Brindarles información del servicio, incluso ser su compañía, ¿no? Respecto a si va a tener alguna queja o algún reclamo. En general, estamos hablando de atenciones u orientaciones a nivel nacional para usuarios de los servicios de saneamiento, pero ahora también se está recibiendo atenciones para pequeñas ciudades y también el ámbito rural, a través de medios telefónicos, presenciales, ¿no? Donde se atienden consultas, quejas, incidencias operativas, ¿no? Y se les hace un seguimiento, ¿no? Y queremos mostrar esos datos duros de este año 2023, que ha sido un año muy especial en ese sentido. Bien, entonces, las orientaciones o atenciones a usuarios en este año, como ustedes pueden ver, en el año 2023, se estiman en más de 23.000 atenciones. Notemos que en este gráfico la cantidad de atenciones para este año está sobrepasando la media que era de 87.000 atenciones entre el año 2018 y 2022, ¿no? Ya se veía un incremento en el año 2022, sin embargo, este año se estaría incrementando en 30% la atención o orientación a los usuarios.
Y si lo comparamos con respecto al promedio, esto equivale a un incremento del 40%. Es importante mencionar dos aspectos, ¿no?, en este incremento. El primero es el siguiente. Si nosotros vemos la atención que brinda la SUNAS por tipo de modalidad, en dos tipos nada más, el remoto y presencial, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, ha habido un cambio estructural, ¿no? Si bien hasta antes del COVID, hasta el 2019, la proporción de atenciones que se daban vía presencial era en promedio de 80%, ¿no? Sin embargo, a partir del 2020, la proporción se invirtió y ya pasó más bien a ser aproximadamente 20%. Incluso en el 2021 se redujo un montón, ¿no? Y se incrementó considerablemente la atención virtual. Sin embargo, uno puede decir, ¿no?, que de repente se incrementó la atención virtual, pero en total, en neto, en agregado, se redujo, pero no fue así. Como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, ¿no?, Eh, en total, las atenciones no se han reducido en promedio entre el año 2018 y 2022. Solo que había un cambio, ¿no?, un giro en este tema de cómo llegar a los usuarios o cómo los usuarios llegan. Y en el año 2023 es aún mayor. Un aspecto importante que podemos notar es que, si bien hubo una reducción considerable en la atención presencial, entre el año 2021 y 2022, a medida que el COVID ha ido menguando, ha ido disminuyendo, también las atenciones presenciales se están incrementando, ¿no? Hay cierta, ¿cómo se llama?, inercia natural de querer estar en persona y recibir la atención. Sin embargo, consideramos que, dado este cambio estructural, probablemente esto se estanque en alrededor de 40.000 atenciones en los próximos años. Ahora, si nosotros vemos para este año en detalle la modalidad de atención que se le ha brindado en estos 123.000 atenciones, vemos que la principal atención o el principal medio es el medio telefónico, que representa el 62%, estamos hablando de más de 77.000 atenciones, ¿no? Esto ha representado un incremento del 6% con respecto al año 2022. Y la atención presencial ha sumado más de 31.000 atenciones, ¿no?, incrementándose en 64% más del año 2022. Un aspecto importante que acá no se ve, pero que si lo pudiéramos ver temporalmente, es que las atenciones por WhatsApp se han duplicado respecto al año 2022. En el año 2022 teníamos alrededor de 1.800 atenciones por WhatsApp, ahora tenemos 3.600, ¿no? Y las campañas en el prestador se han triplicado respecto al año previo, ¿no?, dando a entender que la acción o la intervención que hacemos como regulador en el tema de atención de usuarios sí está teniendo un incremento a nivel nacional. Un aspecto importante en la atención de usuarios es determinar la tipología, ¿no?, qué tipo de atención o por qué vienen los usuarios. Y si es cierto, se tiene una lista de diferentes tipologías, ¿no?, nosotros podemos agruparlos en tres principales grupos. Tenemos el principal, ¿no?, por la razón por la cual la mayor cantidad de usuarios vienen o se acercan a las zonas, y tiene que ver con aspectos comerciales, ¿no? Y como ustedes pueden ver, del 2022 al 2023 se ha incrementado de 55.000 a 62.000 atenciones por temas comerciales, un incremento de más o menos 13%. En estas atenciones comerciales estamos hablando de atenciones relacionadas al consumo medido, ¿no? O sea, vienen usuarios en función a si tienen una queja o una consulta respecto a cómo le han medido el consumo, y estamos hablando de alrededor de 23.000 atenciones, casi el 37% del total. También vienen usuarios para hacer consultas o atenciones relacionadas a los procedimientos de los reclamos. Estamos hablando de alrededor de 7.000 usuarios, un 12%. Pero así como esos también vienen por temas como problemas de facturación, reposición del servicio, facturación excesiva, ¿no?, o procedimiento de apelaciones, incluso por la falta oportuna de la entrega de los recibos, ¿no?, entre otros. Como ustedes pueden ver, en promedio, las atenciones relacionadas a temas comerciales está alrededor del 50%.
Otro aspecto importante, que está alrededor del 30%, son las atenciones relacionadas a temas operacionales, ¿no? ¿Qué nos referimos a temas operacionales? En su mayoría se refiere a quejas o a consultas relacionadas a falta de agua por rotura de tuberías de redes, ¿no? Estamos hablando alrededor de 12.000 usuarios, que equivale a un 33% del total, y también por atoros en la red de alcantarillado. Entonces, estamos hablando alrededor de 4.000, que equivale a un 11%. Pero no solo eso, sino también hay temas de problemas del servicio por roturas de redes, como le dije, causados por temas de aniego o problemas de baja presión o incluso fugas de agua, ¿no? Y finalmente tenemos un cachito que está relacionado a temas de reclamos de segunda instancia y otros operacionales. Si lo vemos a nivel nacional, las atenciones a los usuarios se centran principalmente en la ciudad de Lima, ¿no? Estamos hablando que el 53% de las atenciones que se estiman cerrar para este año están en la región de Lima. Sin embargo, hay otras regiones importantes que tienen o a quienes se les está llegando con la atención de reclamos. Estamos hablando de Piura, Arequipa, Lambayeque y Tacna, ¿no? Podemos decir básicamente que entre Piura y Tacna estamos hablando de un 25% adicional. En otras palabras, alrededor de 30.000 atenciones. Sin embargo, esto lo podemos desglosar y nos podemos preguntar, ¿no? ¿En qué regiones se reclama más por temas comerciales y en qué regiones se reclama más por temas operacionales? Y vemos lo siguiente, que hay como una separación interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque las regiones, en términos relativos o en términos de proporción, que reclaman más por temas comerciales, son regiones de la selva y de la costa sur del Perú, ¿no? Por ahí está Ancash y Cajamarca. Mientras que las regiones que reclaman más por temas operacionales son las regiones de la costa norte del Perú, Amazonas y la Sierra Central Sur del Perú, ¿no? Es como que podemos dividir las regiones del Perú en dos tipos de problemáticas bien marcadas por sus entornos. Vemos, por ejemplo, que para temas comerciales, en Loreto, cuyo cantidad de reclamos llega alrededor de los 1.300, el 85% son temas comerciales. En Madre de Dios, el 67% son temas comerciales. En Arequipa, que estamos hablando de 6.000 atenciones que se le da a los usuarios, el 64% son por temas comerciales. Y en Ancash, que estamos hablando de 3.600 también, ¿no? En Moquegua. De otro lado, por temas operacionales, tenemos Piura, Tumbes y Piura, que en conjunto suman alrededor de 12.000 atenciones en todo lo que va al 2023. Y claramente estamos viendo que más del 50% son por temas operacionales. Esto está muy relacionado a su infraestructura, ¿no? Y al sur tenemos a Puno, ¿no? Y al centro tenemos a Junín y Paso. Finalmente, es importante ver también un aspecto que tiene que ver con el nivel de atención relativo, ¿no? Como para medir cuál es nuestro ranking de alcance en términos de, ok, hemos atendido a tanta cantidad de usuarios, pero eso, ¿cuánto corresponde respecto al total de usuarios, ¿no? Y ahí cambia la historia, ¿no? Un poco cambia la figura. Acá vemos que top 10 está en Lima, Piura, Arequipa, pero si vemos en función a la población usuaria, cambia un poco y vemos que a quienes se tienen un poco más cobertura, digamos, ¿no? De atención a usuarios es a la población que está en la región de Piura, a la región de Huancavelica, Tumbes, Tacna, Junín, Amazonas y Lambayeque, ¿no? Recordemos que a nivel nacional, la cantidad de usuarios que tienen acceso a una red de una empresa prestadora, de las 50 empresas prestadoras, suma más de 15 millones, ¿no? Y en Lima nada más estamos hablando de 9.2 millones. Entonces, en Piura son alrededor de 400.000 personas que tienen la cobertura con el prestador y de los cuales un porcentaje considerable está siendo atendido o ha sido atendido por parte de la SUNAS a través de las orientaciones y las atenciones. Entonces, con esto queremos dar cerrar, ¿no?, la presentación de la obra SUNAS agradeciendo a todo el equipo de la SUNAS, en especial a la Dirección de Usuarios, por este esfuerzo que hace en día a día, constantemente, incluso los días fuertes como son los fines de semana,
dando ese granito de arena para atender y construir y mejorar, ¿no?, la satisfacción de los usuarios. Eso es. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Sí. Gabriela, por su tiempo. Gracias. Gracias, Roy. Muchas gracias, Dayan. Muchas gracias a los dos por esta exposición que nos un poco ubica, ¿no?, en cómo está la economía, cómo está la coyuntura social actualmente relacionada al sector agua potable y alcantarillado, y también cómo es que la SUNAS ha incrementado la atención de los usuarios y a qué se debe esto. Justamente vamos a conversar ahora con Gabriela Corimanya, ella es asesora de la alta dirección de la SUNAS, que nos va a contar un poco porque ella es una persona clave que ve muy de cerca siempre la atención de los usuarios, está siempre muy ligada a resolver estos problemas en las 24 regiones. Entonces, Gabriela, cuéntanos un poco este incremento importante que justamente nos ha contado Roy, del 30% de 2022 a 2023, este salto importante en la atención a los usuarios. Te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Roy, por la invitación. También a Jan Sánchez. Bueno, Laura, muchísimas gracias en verdad por el pase respectivo. A mí me parece en realidad muy interesante las cifras que Roy nos ha mostrado hoy. ¿Cierto? Ya estamos a punto de acabar el año y en realidad, como mencionas, Laura, ¿no?, este crecimiento de casi el 30% respecto al año anterior para SUNAS es bastante significativo, ¿no? Porque en realidad lo que está detrás, hay todo un esfuerzo de los equipos, obviamente, de orientación a nivel nacional, pero de una cifra incluso importante que Roy también ahora ha mencionado, y es, por ejemplo, la campaña en el prestador, ¿no? Para quienes quizás nos están escuchando, nos están viendo y no conocen o quizás todavía no han entendido un poco ello, les comentamos que a nivel nacional, a través de todas nuestras oficinas, se viene brindando la atención desde la propia oficina de la empresa que se regula, ¿no? O sea, si por ejemplo podríamos estar quizás hoy día en alguna oficina de un centro de servicio de Sedapal, o quizás, no sé, pues vamos a pensar de EPS Moquegua o de Sedapusco, de alguna otra empresa. Esa presencia que se ha triplicado permite que justamente podamos acortar ese, digamos, ese tiempo que a veces nos toma, y lo pongo en ese sentido porque creo que todos en realidad somos aquí usuarios del servicio de agua, obviamente, pero de algún otro servicio o compra, ¿no es cierto?, de algún producto determinado. Entonces, cuando queremos quejarnos, manifestar esta insatisfacción que Roy mencionaba y hacía un poco alusión a una versión anterior de la hora SUNAS, ¿no es cierto?, sobre los índices de insatisfacción, sobre la prestación del servicio por parte de los usuarios, es justamente porque en realidad a nosotros los usuarios nos molesta, nos incomoda tener que ir de un lugar a otro, ¿no es cierto? Ahora que, por ejemplo, ahorita en Lima, Laura, de allá en Roy, está haciendo bastante calor, imagínense salir de casa, ir, ¿no es cierto?, quizás al prestador, y si no, tenemos dudas, no, nos vamos a SUNAS, ¿no? Tenemos que ir, o quizás no, nuevamente me tengo que ir después al prestador. Ese, digamos, esos costos, ¿no es cierto?, que finalmente inciden al usuario, generan, por ejemplo, por cierto, un poco de insatisfacción porque le genera la molestia respectiva, pero además permite también conocernos, o sea, permite saber y decir, ah, ok, perdón. Entonces, hoy estuve aquí en la empresa de agua, puse mi reclamo o pedí orientación o pedí incluso información, esta simetría de la información que tratamos obviamente de que se reduzca. Entonces, pedimos la información, pero ya sabemos que SUNAS está ahí y si no está con el módulo, podemos encontrarnos obviamente en la línea telefónica. Y ahí hay un cambio, por cierto, muy, muy importante, que es el uso de los canales remotos, ¿no? Desde la pandemia, este vuelco total de cambiar del principal canal de atención que era el presencial, ahora el telefónico, también nos ha permitido crecer, creo yo, en ese porcentaje, ¿no? Porque antes era, hoy tengo unas dudas, tengo que ir hasta la oficina de SUNAS, tengo que ir hasta el prestador y luego tengo que irme hasta la oficina de SUNAS, pero ahora, obviamente, ya la pandemia, después de todo lo que nos ha dejado, tristezas también y por cierto mucha incertidumbre que vivimos, es que también nos ha dejado el hecho de que podemos utilizar el teléfono celular, el teléfono de casa, el canal remoto, ¿no? Y esa rapidez y decir, perfecto, llamo, ahora me orientan, y si tengo dudas, vuelvo a llamar, vuelvo a comunicarme, ha sido en realidad, creo, una de los factores que han permitido justamente este crecimiento y que seguro van a seguir haciendo. Y otra parte importante, la parte comunicacional, ¿no? En la parte de las campañas, en las que vamos siempre acercándonos a los usuarios, que le vamos entregando información
sencilla, ¿no? Fácil de digerir, fácil de entender. Yo creo que obviamente también hace que podamos haber crecido, ¿no? En este tiempo, como el caso incluso hasta del WhatsApp, ¿no? El canal de WhatsApp es un canal netamente, a pesar que tenemos, por cierto, personas que atienden detrás del WhatsApp, porque no es un robot el que atiende, pero el WhatsApp permite esa inmediatez de poder reportar un problema, por ejemplo, operativo, que son problemas que, por cierto, también vienen incrementándose y a nosotros, por cierto, nos alegra que los usuarios nos puedan buscar cuando tienen algún problema, que quizás sí es cierto, lo deben de reportar con su empresa de agua porque lo deben hacer primero con ellos, pero también es importante que acudan a nosotros para la pronta atención respectiva, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, eso es parte obviamente del esfuerzo que hacen los equipos entonces, el equipo de orientación, obviamente, que está conformado por varias personas a nivel nacional, y creo que podemos obviamente ir incrementando, obviamente, más en la medida que por cierto van pasando los años, Laura. Ujú. Y Gabriela, también creo, Gabriela Roy Dayan, también creo que hay un factor importante sobre los usuarios, ¿no? Que se ha habilitado para ellos una línea, la línea nueva, que es el 1899, es una línea corta que ayuda al usuario a tener un canal de comunicación más rápido, más eficaz y que es a nivel nacional. Entonces, para que nos cuenten un poco cómo funciona esta nueva línea, qué tipo de problemas se pueden reportar, y cómo esto puede ayudar también a incrementar la información, que es lo que debemos nosotros trasladar a los usuarios, ¿no? Porque lo que queremos tener, en resumen, es siempre usuarios informados, ¿no? Sobre sus derechos, sobre también sus deberes, porque hay muchos casos en que puede haber fugas de agua en la casa y a veces eso puede incrementar la facturación y lo que necesitamos es siempre usuarios bien informados. Sí, creo que, si no me estoy me equivocando en la fecha, de fin de septiembre, inicios ya de octubre, contamos con el 1899. El número rápido ayuda, creo que a todos, ¿no? Aprendernos a veces un número. Ahora, si no tenemos a veces el celular, no sabemos cuál es su número telefónico, cuál es su número telefónico, a veces ni siquiera recordamos el propio, ¿no? Porque todos nos apoyamos en la tecnología. El 1899, más allá, por cierto, de tenerlo agregado al celular o tenerlo bien apuntado, también nos permite la recordación rápida, ¿no? Y ahora lo que se ha puesto, Laura, es, digamos, a disposición de todos los usuarios a nivel nacional, a todo el equipo de orientación. Y yo creo que también, por cierto, la campaña de haber comunicado ello ha permitido este crecimiento por parte de los usuarios, ¿no? En realidad, el 1899 nace justamente para ello, para que podamos tener una recordación rápida, que podamos saber que finalmente existe SUNAS, que podemos conectarnos. Y además algo muy, muy importante, que viene incluso desde antes del 1899, ¿no? Que la central telefónica permite, por ejemplo, grabar la llamada. Entonces, si incluso hoy en este momento quizás hay un usuario que dice, pero Gabriela Oliván está comentando, el 1899 es que llamo y nadie me contesta, pero no se preocupe, esa llamada la puede grabar y dejar un mensaje para que un orientador se pueda comunicar. Pero el hecho solamente de haber marcado le va a significar poderle, digamos que el equipo de orientación tenga el teléfono y le devuelva la llamada en el transcurso de la mañana o en todo caso de la tarde, en el momento que haya llamado. Entonces, y además eso es parte de nuestros compromisos, hemos asumido ello con una carta de servicio y por cierto, si no cumpliéramos, están todos los canales abiertos también para que puedan manifestar su insatisfacción, pero estamos prestos para ello. Entonces yo creo que eso también ha sido muy bueno, Laura, y bueno, Roy seguro que compartirá quizás la misma opinión conmigo, pero eso creo que son factores en realidad que permiten justamente este crecimiento, ¿no? Ujú. Gracias, Gabriela. Y ahora ya para ir cerrando con los comentarios finales, me gustaría un poco hacer quizás un resumen de lo que puede venir el 2024 de parte de Dayan al tema económico, cómo va a afectar el saneamiento, qué se puede mejorar. Y Roy, qué herramientas vamos a tener en las SUNAS desde el Camillacu, ¿no? Que es donde se analiza la información del agua potable a nivel nacional, para que los usuarios siempre estén más informados, sobre todo y Gabriela también para que nos recuerdes un poco por dónde es que los usuarios se pueden comunicar con nosotros para seguir incrementando estos índices. Bien, en cuanto a los indicadores macro, pues vemos que en términos inflacionarios vamos a llegar a estabilizarnos, vamos a llegar a reducir estos picos que vivimos durante este año.
En temas de IPM y de incrementos tarifarios, sí, bueno, si continúa creciendo este indicador, pues sí podrían existir ajustes tarifarios el siguiente año, ¿no? Este año, por lo pronto, no se ha excedido eh, el porcentaje de 3%. Y en cuanto al fenómeno del niño, bueno, según las proyecciones a diciembre, vemos que ya los efectos están disminuyendo poco a poco, pero aún van a continuar, tanto el fenómeno del niño costero como el fenómeno global, ¿no? Eso es en cuanto a los indicadores macroeconómicos que hemos revisado el día de hoy. Gracias, Dayan. Roy. Gracias, Laura, por la consulta. Quería aprovechar para eh, comentarles sobre dos cosas adicionales a los que dijo Gabriela, ¿no? La primera es que el 1899 está teniendo mucho éxito, pero su impacto se va a ver el próximo año. Y eso va a hacer que probablemente el tema de las llamadas, de las orientaciones, se incremente mucho más, ¿no? Porque recordemos, esto ha salido a fines de este año. Entonces, claro, el dato que estamos agarrando, que de por sí ya es considerable, está considerando solo un pedacito de ese impacto. Probablemente el otro año, cuando ya pues se comienza a difundir más entre los usuarios ese número, probablemente sea mayor. Y el otro tema que quería enfatizar era que, y justo lo que dijo Gabriela, ¿no? Acá tenemos el compromiso del seguimiento. O sea, no es solamente que te llaman, te orientan, sino que si hay un problema en intermedio, ellos en orientaciones lo tienen abierto hasta que se cierre el problema, ¿no? Hacen un seguimiento y eso es importante. Es importante en el sentido de que le das el acompañamiento a los usuarios y no los dejas solos. Eso quería mencionar. Y en esa línea del seguimiento, ¿no? Hemos desarrollado en SUNAS, en colaboración con la Dirección de Usuarios, con el Kamiyaku, un sistema bidireccional, ¿no? En el cual básicamente ya nosotros no esperamos a que los usuarios nos llamen, sabiendo que hay un evento especial o un evento particular, digamos, de un corte programado o no programado, sino que nosotros, como SUNAS, ¿no? Hemos identificado a ciertos aliados estratégicos de quienes tenemos sus contactos y podemos nosotros llamarles a ellos y saber cómo va el servicio. Y de esta manera nosotros podemos cubrir una mayor extensión de usuarios en momentos claves como por ejemplo esta interrupción que se dio en Lima, en el megacorte, donde soy testigo de que en un día el equipo de la dirección de usuarios eh, pudo llamar a los 130 y tantos, 113 sectores que estaban programados con corte y hacer la verificación de si se había restablecido o no se había restablecido el servicio en un día, cosa que si lo hubiéramos hecho presencialmente hubiera demorado probablemente más tiempo, y si hubiéramos esperado a que los usuarios nos llamen, adicional a que esto es pues algo que hubiera generado de todas maneras insatisfacción, hemos cerrado esa brecha, ¿no? Entonces, esa herramienta que ha funcionado aquí en Lima la estamos potenciando a nivel nacional. Y eso es lo que estamos desarrollando en el Kamiyaku, juntamente con la dirección de usuarios. Gracias, Roy. Perfecto. Gabriela. Sí, muchas gracias. Y importante lo que menciona Roy, ¿no? Digamos, la forma, el protocolo que se tiene finalmente para la orientación, la atención al usuario, no solamente es el recibir y el dar la información y que el usuario finalmente decida, sino que también es hacer el seguimiento de cada uno de los casos. En específico, incluso con mayor razón, los problemas operacionales, ¿no? Porque el problema operacional, si ahorita en este momento tenemos un corte de agua y hemos avisado y ha sido un corte intempestivo, ¿no? Definitivamente lo hemos dejado, quizás hoy, hemos llamado 10 de la mañana, perfecto. Al momento que le devolvemos llamada al usuario, le podemos brindar la información y decirle, sí, al mediodía o a las 3 de la tarde va a tener agua. Entonces, para SUNAS es un compromiso llamar después de las 3 de la tarde y verificar con el usuario, ya tiene el servicio, hasta que finalmente se haya repuesto, porque finalmente es parte de la función, ¿no es cierto?, de estar finalmente poniendo los ojos, obviamente, en la prestación del servicio y asegurar que se dé, obviamente, en las condiciones que deben de darse, ¿no? Entonces,
tener ese sistema bidireccional también permite poder coger casos quizás digamos de manera aleatoria y poder conocer si finalmente los usuarios en este momento ya tienen el servicio, porque quizás tuvieron un corte programado. Por ejemplo, hoy ya hemos aparecido en algunas ciudades, hay, por ejemplo, mantenimiento de reservorios. Mañana temprano se va a cortar el agua, luego en la noche va a regresar, o en la tarde. Entonces, eso hace que finalmente el equipo de orientación tome ese caso y diga, perfecto, voy a llamar cuando se reponga para finalmente saber si este mantenimiento de reservorio ya concluyó, ya se restableció el servicio, y los usuarios obviamente no están siendo perjudicados o deben de tener quizás por alguna cuestión quizás en particular que no se haya podido restablecer el servicio, tener que obviamente chequear que la empresa de agua le brinda el servicio cierto alternativo a través de un camión cisterna. Entonces, es un gran esfuerzo en realidad, Laura, son los canales, o parte de los canales obviamente que tenemos habilitados para los usuarios, el telefónico, el presencial, el telefónico directamente, el 1899, para todos los tipos de problemas, pero ahí sí nosotros hacemos digamos, la precisión respectiva. El WhatsApp es un WhatsApp que puede en este mismo momento poder agregar a su teléfono, es el 1614-3180, y ahí reportar el problema operativo. Un problema operativo nos exige también, obviamente como usuarios, reportarlo a la inmediatez, reportar con evidencias, ¿no? La foto, el video, porque miren, se salió quizás o se rompió la tubería, está afectando a mi zona, no puedo ingresar a mi vivienda, no puedo transitar. La foto, el video, a veces no se puede hacer por llamada telefónica, no se puede hacer cuando obviamente uno visita de manera presencial. El WhatsApp es una herramienta en realidad en este momento para poder hacerlo, y además nos permite también poder hacer eso que mencionó Roy, ¿no? Tener identificado dónde es la ubicación del punto, por ejemplo, de dónde vive el usuario, para que después podamos hacer el monitoreo y convertirse quizás ya obviamente en un aliado de SUNAS para que cuando, esperemos que obviamente no suceda, pero cuando haya, digamos, una interrupción del servicio, podamos comunicarnos y poder monitorear a través de ese usuario, de esa usuaria, si finalmente pues no hay ningún inconveniente con el servicio de agua, ¿no? Entonces, así estamos, en realidad, Laura, con varias novedades y con varios, en realidad, retos que está asumiendo la dirección de usuarios de acá, de SUNAS, para poder brindar un mejor servicio a través de todas las oficinas desconcentradas que tenemos a nivel nacional. Gabriela, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos has hecho. De hecho, que es muy importante todo lo que hemos escuchado hoy día de parte de Dayan, de Roy, de Gabriela, y recordar a los usuarios que siempre tienen a disposición los teléfonos de la SUNAS, el 1899, la atención presencial, la atención a través de las redes sociales y del WhatsApp para problemas operativos. Les agradecemos mucho su participación, y a todos nuestros seguidores les deseamos un gran 2024, y ya saben, estamos aquí siempre para atenderlos cuando nos necesiten. Muchas gracias por habernos acompañado en esta última edición de La Hora SUNAS. Hasta el próximo año. Gracias.